vamos a seguir en este estudio que estamos desarrollando, el cual Jesús comenzó a enseñar en el monte, lo cual él ya tenía de antemano que iba a hacer. ¿Cuándo Jesús dio la gran comisión? La que conocemos como la gran comisión. ¿Cuándo Jesús se la dio a sus discípulos? ¿Cuándo? Después que murió, llamó a sus discípulos y los encomendó a que ahora ellos hicieran más discípulos y les enseñaran todas las cosas. ¿Sí? Pero estamos viendo a Jesús haciendo algo que él posteriormente encomendó. ¿Qué hizo Jesús? ¿O qué estaba haciendo Jesús en el monte? Haciendo discípulos. ¿Amén? Jesús, antes de que te pida hacer algo, él lo hace para que tú veas que es posible. Amén. Con su gracia, con su amor y con su dedicación. Y hay muchas cosas que yo escuché de algunos predicadores, hasta tonos de voz que le ponemos a Jesús cuando dice las cosas, pero a veces por el Espíritu Santo Dios te revela que ese tono no era como te lo enseñaron, ¿sí? Sino que el tono de voz de Jesús era de un hermano, de un padre, discipulando, enseñando, ayudando a sus hijos a hacer su obra. Amén. Y el tema que vamos a desarrollar hoy es Jesús y ¿qué? Y el juzgar a los demás. Jesús estaba enseñando la manera correcta de juzgar. ¿Es correcto juzgar? ¿Debemos de juzgar a los demás? La gente nos dice, no debes de juzgar a nadie. Pero hoy a través de las enseñanzas de Jesús las vamos a aprender. ¿Sale? Mira el texto que sigue. ¿Qué estaba haciendo Jesús en el monte? Dame el texto. Algo que Jesús le pidió a sus discípulos. Lo pudiéramos leer a la cuenta de 3 todos. En Mateo 28, 19. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Por tanto, amén. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Después que murió y lo vieron resucitado. O sea, Jesús no se quedó en la tumba. Jesús no se quedó en la cruz. Jesús se levantó de entre los muertos. Y antes de partir le dijo, ahora les toca a ustedes. ¿Sí? Y les dijo, vayan y hagan discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones, a todo lugar. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pásalo. Y enséñenles que guarden todas las cosas que yo he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿A quién le estaba diciendo que iba a estar con ellos? A sus discípulos. Si tú haces la gran comisión, Dios va contigo. Yo veo el respaldo de Dios cuando predicamos el evangelio. Yo veo la gracia de Dios cuando tú vas a predicar el evangelio. Él está contigo. Yo lo he experimentado y cada que tú lo hagas lo vas a experimentar. Predícale a la gente de Jesús. Y no solo le prediques, llévalo de la mano. Hazlo discípulo. Da un paso más. Ve por él. Invítalo. Dale una llamada. Hey, ¿dónde estás? Vente, vamos. Porque tu objetivo es llevar a alguien que no conocía a Jesús a llegar a ser un discípulo de Cristo. Amén. Y a veces nosotros nos desanimamos cuando alguien ya no quiere, ya. No, el propósito es llevarlo hasta que sea un discípulo de Cristo. Te va a costar y me va a costar. ¿Sí? Nos va a costar llevarlos a ese caminar. Pero con la gracia de Dios es posible. Antes de que Jesús dijera eso, Él ya lo había hecho. Amén. ¿Qué es lo que estamos viendo en estas enseñanzas que estamos haciendo? ¿Qué estaba haciendo Jesús? Formando discípulos
ya no de la ley mosaica, sino discípulos ¿de quién? De Cristo. Amén. Y eso que estamos aprendiendo del ayuno, de la oración, hoy aprenderemos de juzgar, es como Dios quiere que nosotros juzguemos. Amén. Vamos entonces. Jesús y el juzgar a los demás. Vea tu Biblia, siempre que vayas a una iglesia, lleva donde anotar. Yo te aconsejo que traigas una Biblia física. O sea, es bueno que la traigas en el celular, que traigas varias versiones de la Biblia, pero siempre trae tu Biblia en físico. Tu Biblia física te va a ayudar a marcar, a subrayar, a hacer tus anotaciones, ¿sí? Y es más fácil de compartir a las demás personas. Y tengas una libreta especial, hasta le pongas culto de domingos. Y traigas tu libreta y hagas tus anotaciones. Y luego esas te pueden servir a ti para compartirle a otros. ¿Sale? Entonces de tarea, trae tu Biblia y siempre donde anotar. Entonces estamos en Mateo 7. Ya pasamos Mateo 5, Mateo 6 y Mateo 7. Ya habían pasado varias horas de Jesús enseñando y sus discípulos estaban como la esponja recibiendo las enseñanzas de Jesús. ¿Sale? Así que vamos a pedirle al Señor que Él nos siga ayudando. Cierra tus ojos un momento y le pidas al Señor en el nombre de Jesús que te hable esta mañana. Padre, gracias, Señor. Queremos estudiar este texto de las Escrituras. Sabemos que fue inspirado el apóstol Mateo para darnos esta enseñanza, que tú se la diste en ese tiempo. Ahora queremos que tú nos ilumines esta escritura y podamos vivirla, Señor. Podamos juzgar correctamente y juzgar a quien tú nos pides que hagamos, para que así seamos formados los unos a los otros. Te lo pedimos esta mañana, que tu Espíritu Santo haga la obra en nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Seguimos. Dice en Mateo 7:1, pareciera al inicio de la charla, ¿sí?, que dice el Señor, no juzgues para que nadie te juzgue. Y parece bonito, ¿no? Les dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Qué es juzgar? Hay dos tipos de términos en este aspecto. Está el juicio jurídico que puede hacer Dios, ¿sí? Hacer un juicio cuando alguien va a ser encarcelado, cuando se da un veredicto y se pone al acusado de pie y le dice, este va a ser el juicio, o sea, la sentencia, ¿sí? Entonces di conmigo, juicio, ¿cuál? A sentencia. El único que puede dar ese juicio de veredicto es Dios. La última sentencia es Dios. Él es el único que puede hacer ese tipo de juicios. Y dice que Él va a juzgar a los vivos y a los muertos, ¿sí? Pero el término juicio que está ocupando Jesús es un juicio moral, es un juicio de reconocimiento. Cuando tú le dices, ¿cómo ves este carro? Y tú dices, pues yo lo veo que está rayado. Tú haces un juicio, tú haces un análisis de esa situación y das una opinión. ¿Sí me explico? Es un juicio moral en el cual nosotros todos los días lo hacemos en el transcurso de nuestra vida. Cuando hacemos un análisis de una situación personal, ¿sí?, o de alguna persona. Yo puedo juzgar a alguien, o sea, juzgarla de ver su vida, cómo la vive, y hacer un juicio moral, pero no un juicio jurídico. ¿Sí me explico? Entonces hay dos tipos de juicio. Entonces Jesús aquí está hablando del juicio moral. ¿Sale?
Y dice, no enjuicien a nadie para que ustedes tampoco sean enjuiciados. Sigue leyendo. ¿Es correcto juzgar a los demás? ¿Qué piensan? Es incorrecto hacer un juicio jurídico. Determinar, ¿sabes qué? Esa persona no, ese no va a cambiar. ¿Quién dice que no va a cambiar? Esa persona nunca va a cambiar. Mira, este es tal persona. Tú ya ejecutaste un juicio y ejecutaste una sentencia. Y la sociedad está infestada de esto. Y a veces nosotros en el juicio que hacemos le ponemos una etiqueta. Y etiquetamos a las personas. Mira esta imagen, me llamó la atención. Como alguien cuando está haciendo algo malo, mucha gente hace juicios de valor y aún juicios jurídicos y comienza a atacar y a juzgar a una mujer por los errores que cometió, por las situaciones que vivió, y nosotros enjuiciamos a alguien, y no solo a la mujer, pásala, también al varón. Y el mundo, la sociedad en la que vivimos está como obligada, y por su naturaleza caída nosotros somos muy dados a señalar a los demás, ¿sí? Pero decía una hermana por experiencia, me decía Martín, hermano Martín, me dice, por mucho tiempo yo viví en una burbuja, dice. Le digo, ¿cómo? A ver, explíqueme. Cuando alguien te diga algo, tú, y si no te queda claro, pregúntale. A ver, para ti, ¿qué es esa burbuja? Sí, dice, yo me sentía dentro de una burbuja con mi cara afuera de la burbuja, dice. Yo solamente veía hacia afuera. O sea, yo juzgaba a la gente, yo hablaba de la gente, pero yo no me podía ver a mí misma, dice. O sea, yo solo veía hacia afuera y yo decía, ala, mira esa persona cómo es. Ala, y yo me la pasaba viendo hacia afuera, dice. Pero cuando yo le entregué mi vida a Cristo, dice, esa burbuja se rompió y me empecé a ver a mí. Y yo dije, ala, yo estoy peor que esa persona y yo me atrevo a juzgarla. Y yo dejé, dice, de empezar a ver a los demás y comencé a verme a mí mismo. Comencé a darme cuenta de mis errores, de mis problemas. Y cuando veía a alguien, ya no solo veía a la persona, sino veía más allá de los actos de una persona. ¿El acto de una persona determina cómo es? ¿Sí o no? Sí y no. O sea, sí, los frutos hablan. Y la próxima enseñanza será de los frutos. Pero tú no sabes por qué esa persona hoy hace lo que hace. Las cosas que vivió, las cosas que pasó, las cosas que le hicieron, las circunstancias en las cuales vivió, y por eso hoy está como está. Muchas tal vez fue por su mala cabeza, pero muchas fueron circunstancias externas que la llevaron a una situación así. Entonces yo nada más juzgo ¿qué? Lo que veo, pero no puedo ver más allá de. Dice en Mateo 9 que Jesús se acercó a las multitudes y dice que tuvo compasión de ellas porque estaban como ovejas sin pastor. Jesús podía ver más allá de. El hombre tiene 3 tiempos: su pasado, su presente y su futuro, ¿sí? Pero muchas veces el hombre o la mujer vive en el pasado, vive con sus traumas del pasado, vive con sus errores del pasado y los viene cargando y los trae al presente y vive su presente unido al pasado y con sus temores del futuro. Eso solamente lo puede saber ¿quién? Dios. Ve gente nerviosa, ve gente angustiada y tú le dices, cálmate, ¿qué te pasa? No, es que yo así soy. Pero si tú analizaras y vieras sus pensamientos,
En su mente ya está pensando en qué va a hacer mañana, qué va a comer mañana, pero está en el hoy. Y está preocupada porque ella de niña no tenía que comer. Y quiere que sus hijos coman, y es una locura en su mente. Por eso el Señor nos dice: venid a mí los que estén cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Entonces Jesús estaba enseñando a sus discípulos a no juzgar incorrectamente. Y nosotros como cristianos nos tenemos que juzgar entre nosotros con un propósito. Amén. Lo vamos a ir aprendiendo. ¿Sale? Entonces el mundo siempre nos va a criticar. ¿Sí? Toma. Ay, es que es un alcohólico, mira. No toma, ya dejó de tomar. Siempre el mundo va a hacer eso. Pero Jesús, ¿a quién se está dirigiendo? ¿Al mundo? No, le está enseñando a sus discípulos. Y si tú eres un discípulo de Jesús, esta enseñanza es para ti. Amén. Es para mí. Que Dios quiere que juzguemos correctamente. ¿Sale? Vamos entonces. Mira qué dice el mundo. Juzgar es pecado. Por eso no, yo no tengo que juzgar. Ya soy cristiano, ya no tengo que juzgar, porque juzgar es pecado, es lo que dice el mundo. ¿Qué otra palabra usa el mundo? Solo Dios nos puede juzgar. Tú no digas nada. Allá con Dios la persona. ¿Sí? Dios es el único que puede juzgar. Sí, el juicio final. ¿Sale? Sigue, última palabra. ¿Quién te crees tú para juzgar? Es lo que dice el mundo. ¿Con qué valor te atreves a juzgar a los demás si también tienes cola que te pisen? Dice el mundo. Y sí, todos tenemos cola, ¿no? Todos tenemos un pasado, todos tenemos circunstancias de nuestro pasado que nos marcaron, que nos lastimaron, pero eso no debe de impedir el que yo pueda juzgar con justo juicio, porque es necesario. ¿Sí? Di conmigo, es necesario juzgar a mis hermanos. A mis hermanos, no al mundo. Al mundo le tengo que predicar el evangelio. ¿Sí? Vamos a ir desarrollando el tema. ¿Sigue? Mateo 7:1 dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Y si solo nos quedamos con esta palabra, ¿qué nos está diciendo Jesús? Si tú no juzgas a nadie, nadie te va a juzgar. Aunque tú no juzgues a nadie, el mundo te va a juzgar. ¿Sí? Pero Él está haciendo una enseñanza completa y tenemos que ver todo el contexto. ¿Sigue? Porque con el juicio con que juzgas, serás juzgado. Y con la medida con que medís, os serás medido. ¿Qué está diciendo Jesús? Hay gente, o inclusive cristianos, que nos ponemos en la posición de santos, santos, santos. ¿Sí? No estoy hablando de aquí. Y me pongo yo a juzgar a alguien. Entonces, si yo mido o pongo mi vara alta, la gente, ¿qué va a hacer? Me va a medir igual. Si yo pido sanidad, santidad extrema a otros, los otros me van a decir: a ver, ¿y tú? ¿Sí? Si tú me estás pidiendo ese nivel de santidad, pues tú debías de tenerlo. Si tú estás juzgando de ese nivel, tú deberías de estar en ese nivel. Entonces, cuando nosotros juzgamos con una vara muy alta, yo le digo siempre a los recién convertidos, es más, ni le digas a la gente que eres cristiano, aunque ya sean cristianos, la gente no lo va a entender. Tú dile que estás llegando a una iglesia, tú dile que estás aprendiendo la palabra, que estás llegando a un lugar, que estás conociendo a Dios. No le digas: yo ya soy cristiano, porque te van a medir como santo. ¿Sí? Y si tantito haces algo incorrecto, a ver, no que eras cristiano, porque pusiste tu vara muy alta.
Mejor dile, ¿sabes qué? Pues estoy buscando de Dios. Ahí voy, manito, estoy luchando. Estoy en mi lucha diaria. Pero ahí vamos. Entonces te haces humilde y ayudas a otros a buscar de Dios. Eso hacían los fariseos. Ellos juzgaban con juicio, pero no lo vivían. ¿Sí? Y era una doble moral. Entonces Jesús está enseñando esto. Sigue. Y les dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? ¿Sí? Y no echas de ti la viga que está en tu propio ojo. Hermano, ¿qué es una viga? ¿Una qué? Ajá, un travesaño. Y las vigas de esa época eran gruesas. O sea, le está diciendo Jesús, tú le estás viendo una paja en su ojo pequeña, pero tú estás como la burbuja, ¿no? Estás viendo solamente hacia afuera. Y el que te ve, uno tiene no solo una paja, ni dos. Dice, Jesús se va al extremo. Me gusta cómo Jesús enseñaba, porque Jesús se va a los extremos. ¿Quién va a tener una viga? Sería algo absurdo. Pero está diciendo, si tu pecado es mucho más grande que el de aquel, y te atreves a juzgarlo, porque era lo que hacían los fariseos, o algunos de los que estaban ahí. Ellos estaban siendo ¿qué? ¿Qué estaba haciendo Jesús? Los estaba, la gran comisión, discipulando. Los estaba enseñando. Amén. Y su tono de voz no era tan fariseica, ¿sí? No era tan golpeante. No era tan, ustedes que andan juzgando. No, les estaba haciendo un análisis. Y Jesús les representaba en dibujos imaginarios para que ellos lo pudieran entender. Y les dice, ¿y por qué miras la paja del ojo de tu hermano? ¿Y qué está subrayado de quién? De tu hermano. ¿Por qué miras la paja del ojo de tu hermano? ¿Por qué miras si tu hermano está mal? Porque quieres que esté bien, ¿sí o no? ¿Y por qué quieres que esté bien? Porque es tu hermano. ¿Sí me explico? Porque tú quieres que él cambie su ojo, quite su viga, abra sus ojos. Esa viga está representando que la viga le obstaculiza ver. Perdón, la paja. Imagínate que tú te pongas una paja aquí, no, vas a ver borroso. ¿Sí me explico? Entonces, si quitas la paja, verás bien. Pero si tienes una viga, pues no ves nada. ¿Por qué me interesa que mi hermano quite su viga? Porque yo quiero que mi hermano esté bien. Porque no se está dando cuenta que como está en pecado, porque el pecado, ¿qué sería la viga o la paja? Un pecado que obstaculiza tu manera de ver la vida, tu manera de ver las cosas. ¿Sí me explico? Y a mí me interesa que mi hermano vea bien para que su vida esté bien. Porque dice la Biblia, y lo viene diciendo Jesús en la enseñanza anterior, si tu ojo es malo, todo tu cuerpo es malo. Si tu ojo está en oscuridad, dice, ¿cuánto más serán las mismas tinieblas? Entonces a mí me interesa que tú veas bien, ¿sí? Que quites el pecado de tu vida para que tu vida cambie, para que tu vida sea mejor. Porque me interesa, porque eres mi hermano, porque eres mi familia y yo quiero que tú estés bien. Por eso yo te quiero juzgar y hoy los voy a juzgar y ustedes me van a juzgar a mí. ¿Les parece? ¿Por qué te quiero juzgar hoy? ¿Por qué quiero que hagas un análisis de tu vida? Porque quiero que estés bien. ¿Cómo tratas a tu esposa? Yo hago un juicio de valor. A ver, hombre, tú debes de tratar a tu esposa como vaso frágil. Tú eres la cabeza del hogar. Tú tienes que amarla, respetarla. ¿Quién es la que tiene que poner a orar a la esposa o a los hijos?
El hombre. ¿Quién es el que tiene que llevarlos a la iglesia? Vamos. Y ahí está la mujer. Párate, viejo, vamos a la iglesia. No, espérame. Hey, tú eres el pastor, párate. Y viene uno que estamos haciendo un juicio. ¿Para qué? Para que tomemos el papel. ¿Sabes por qué hoy el feminismo está inundando el mundo? ¿Por qué crees? Porque hay pocos hombres verdaderos. Y las mujeres tuvieron que tomar el lugar del hombre. Porque no había hombres. Porque hay pastoras. Y muchos juzgan. No debe haber pastoras. Porque no. Y el pastor no está. No hay hombres que se quieran parar en un púlpito, a hablar, a dirigir, a hacer la obra. Y dice la mujer, pues no hay hombres que, pues yo voy y me meto y predico y jalo. Y tú ves iglesias de pastoras y tú dices, wow. Y no estamos en contra de eso. Estamos a favor de las escrituras. Pero ¿por qué surge? Porque no hay varones. Y si tú eres varón, esto es para ti. Esto es para mí. Amén. Y de esa manera, ¿qué es lo que quiero? Que tú despiertes, que tomes tu hogar, que tomes tu familia y los guíes al lugar correcto. Amén. Entonces dice, ¿y por qué miras la paja del ojo de tu hermano? Porque quiero que cambie. Pero dice, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. Para que tú puedas ayudar a tu hermano, primero tienes que cambiar tú. Para que él no tenga pretexto de decir, manito, gracias por querer quitar mi viga, pero mira, tú estás más mal que yo. ¿Te ha pasado que exhortas a alguien y te la regresa? ¿Cómo me vas a decir tú a mí? ¿Te ha pasado? A mí sí. ¿Y tú con qué cara me vienes a decir si mira? O no lo dicen, pero lo piensan. ¿Sí o no? Vamos. Y dice más, ¿y cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo? ¿Sí? Y aquí la viga en el ojo tuyo. A ver, yo te voy a quitar la paja. Y tú traes una viga enorme. No se puede. ¿Sí? Y si lo llegas a hacer, vas a quedar en la calidad de fariseo, que pedimos y no hacemos, motivamos y nosotros no lo hacemos. ¿Sí? Y ahí es donde Jesús les dice, hipócritas. ¿Sale? ¿Sigue? ¿Cómo les dice? Actores. Porque están muchos o estamos muchos en una burbuja, viendo solamente hacia afuera. Pero ¿qué tenemos que ver primero? Hacia adentro. Mi corazón, mi vida, mi familia, mis hijos. ¿Has visto gente que corrige a los niños de otros? Y sus niños son un relajo. Y uno dice, ¿no? Primero ve a tus hijos y luego me dices. Pero tenemos que ir de la mano, corrigiendo a nosotros. Y si vemos alguna actitud incorrecta, en amor, porque ese es el propósito, en amor dar un consejo. Yo a veces pido permiso para dar un consejo. ¿Le puedo dar un consejo, hermano? Sí, hermano. Cuando tú pides permiso, la gente baja la guardia. Por lo regular el mundo está a la defensiva. Y cuando tú le dices, a ver, ven, quiero hablar contigo, enseguida pone la guardia. Pero si tú le dices, ¿te puedo dar un consejo? ¿Me permites dar un consejo? Claro que sí. Y bajan la guardia. Entonces tenemos que ser sabios. Y toda esta gente que estaba con Jesús estaba con la guardia abajo, esperando el consejo, conociendo la ley real. ¿Sí? Y Jesús y ellos tenían un referente a los fariseos. Los fariseos juzgaban solo hacia afuera. Imagínate, Jesús les dijo sepulcros blanqueados. ¿Qué es un sepulcro? Una tumba. Tú vas a un cementerio y ves la tumba pintada, bonita, pero adentro de la tumba, ¿qué hay? Un muerto.
Por muy bonita que esté arriba, adentro hay un muerto. Jesús les estaba diciendo, ustedes se ven bonitos por fuera, pero por dentro están muertos. Eso quiere decir sepulcros, sepulcros. Seguimos. Sepulcros blanqueados. Lo bueno que está grabándose. Y les dice hipócritas, ¿sí? Actores que solamente representan a alguien que no son, ¿sí? Y estamos aprendiendo como iglesia y como discípulos de Jesús que así como somos aquí adentro de la iglesia, debemos de ser ¿dónde? Allá afuera, en nuestra familia, ¿sí? Con todos los que estamos. Y les dice, ¿quieres juzgar a alguien porque lo amas? ¿Sí? ¿Quieres que tu hijo cambie? ¿Qué le contestaríamos? ¿Quieres que tu esposo cambie? Me dijo una hermana, pastor, mi esposo, y me dijo ciertas características. No, de aquí ya tiene tiempo. Le digo, ¿tú crees que Dios lo pueda cambiar? Sí, sí, yo lo creo. ¿Crees que Dios pueda hacer la obra en ti, en él? Sí, yo lo creo. Le digo, mira, por fe, ¿cómo lo tratarías si él fuera cristiano? No, pues le traería las chanclas. No, hombre, le echara tortillas hechas a mano. Lo trataría como el rey de la casa. Le digo, bueno, pues trátalo por fe como si él ya fuera cristiano. No esperes a que sea cristiano para que lo trates bien. La pastor, le digo, entonces, ¿crees que va a cambiar o no? No, pues sí creo. Pues entonces por fe trátalo como si ya fuera cristiano. Como que no le gustó la receta, ¿no? Entonces, para que mis hijos cambien, su actitud, muchas veces yo tengo que cambiar mi actitud. Y no muchas veces, siempre. ¿Sí? ¿Qué les estaba diciendo Jesús? Saca primero la viga de tu propio ojo, ¿sí? Cambia tú, analízate tú, mírate hacia adentro, mira tus actitudes, ¿sí? Inclusive tú te puedes hacer ejercicios con tu esposa o con tus hijos y decirle, esposa mía, ¿qué cosas malas ves en mí? Y te va a sacar la lista. No, en amor, y no seas tan cruel, díselas bonito. Bueno, pues mira, ¿para qué? Me está juzgando, ¿para qué? Para ser mejor, porque a lo mejor yo no me doy cuenta. ¿Sabes qué pasó una vez con mi esposa? En una conferencia nos enseñaron a pedir las cosas. En una plática nos dijeron, ustedes tienen que pedir las cosas correctamente y tienen que decirse las cosas que le han lastimado. Y una noche oramos mi esposa y yo. Mi esposa era muy melosa, ahorita ya otra vez. Mi esposa era muy de abrazarme en la calle, de besarla, no sé por qué, bueno sí sé, pero en ese momento no me daba cuenta, no me gustaba. O sea, que fuera muy, muy melosa, le digo yo, me abrazaba y me agarraba y eso a mí me incomodaba. O sea, ¿qué va a decir la gente? ¿No? Yo en mi locura. Entonces yo la rechazaba. Ya, espérate, ya. Aquí no. Otro lado sí, aquí no. Y así, entonces ella lo dejó de hacer. Y algo que a mí no me gustaba era que mi quincena que yo cobraba, yo le daba una parte a ella, ¿sí? Su parte de la quincena y yo me quedaba con una poca o con una parte. Pero como yo era gastalón, yo me gastaba mi parte. Y mi esposa ha sido muy buena administradora. Entonces ella designa para cada cosa. Yo le digo, oye, préstame. Me dice, no hay. O sea, sí hay, pero ya está destinado a algo. Y eso me molestaba, pero yo no se lo decía. Y me molestaba. Y yo por dentro, yo decía, no le vuelvo a pedir dinero. Pero por dentro, no le vuelvo a pedir dinero. Y ya andábamos mal. Entonces esa noche lo platicamos. Y le digo, ¿sabes qué?
ella me dijo varias cosas, pero yo le dije, ¿por qué tú ya no eres cariñosa conmigo? Le pregunté. Y me dice ella, Martín, lo que pasa es que tú me rechazabas. Y me puse en su lugar. Imagínate que tú vas a abrazar a alguien y que te rechacen. 1, 2, 3, 4 veces. ¿Qué haces? Pues ya no. Y yo decía, ¿y ahora por qué eres así? Pero yo no me daba cuenta, yo tenía una viga ahí. Porque tú lo provocaste, me dice. Y esa noche lloramos bien bonito. Le digo, perdóname, yo no me daba cuenta. Pero antes de eso oramos. Siempre que vayas a platicar, ora para quitar las vigas de tu pareja. Sí, si no vas a terminar con las vigas en la cabeza. Y otra de las cosas que yo le dije, le digo, ¿sabes qué me molesta de ti? Que tú no me des dinero, le digo. ¿Sabes por qué? Y analizando, le digo, ¿sabes por qué? Y me puse a llorar. Le digo, porque nosotros no tuvimos dinero, le digo. Nosotros cuando éramos pequeños no había dinero. Entonces yo recuerdo una vez, y lo tengo muy grabado, que mi hermana me invitó una sabrita. Y en la cuadra era de que si el que trae la sabrita invita a todos, ¿no? Yo dije, mi única sabrita, y si les invito me la van a acabar. Entonces me dijeron los muchachos de la calle, hey Martín, saca las sabritas. Le digo, no, es de mi hermana. Se la fui a comprar y me fui yo atrás de mi casa y ahí solito me comí mi sabrita. No le invité a nadie. ¿Por qué? Porque de aquí a que hubiera otra sabrita, man. Entonces esa escasez que hubo del pasado llega hasta el matrimonio. Y tienes un corazón pobre, un corazón carente. Entonces cada que alguien me decía, no tengo, no te doy, a mí me dolía. Pero en vez de manifestarlo en dolor, lo manifestaba en violencia o en ataque. Y me enojaba y cuando le abrí mi corazón y le dije, ¿sabes qué? Lo que pasa es que yo pasé esto. Sí, dime lo que no me lo vas a dar, pero dime lo bonito, ¿no? Porque a veces somos duros para decir las cosas. Dímelo, yo sé que no me lo vas a dar, pero dímelo bien. Igual lo entiendo. Y esa noche lloramos. Los dos amanecimos esa noche hablándonos, quitándonos las vigas. Pero para poder quitarte la viga tienes primero que verla. Y tienes que ser humilde para ver la viga de tu ojo. Amén. Para poder irte al espejo y decir, mira cuántas tengo. Ayúdame. Y el único que puede, y a lo mejor no tengas a nadie que te ayude, pero tienes a Dios. Tienes al Espíritu Santo que te puede mostrar. ¿Ya viste cómo eres? Porque la gente te rechaza, porque eres duro, porque no dices las cosas como, tal vez las cosas que dices son verdad, pero la dices feo. Y eso no es correcto. Tal vez dices las cosas correctas de la manera incorrecta. Y el ser humano por naturaleza, cuando se siente atacado, ataca. Es su naturaleza. Si tú atacas a alguien, se va a defender, aunque no tenga la razón. Pero se siente atacado, se cierra. Y tenemos que pedirle a Dios gracia para hacerlo. Jesús le estaba diciendo, no sean hipócritas. ¿Sí me explico? No le está diciendo a ellos, ustedes son unos hipócritas. No, le está diciendo, no sean hipócritas. Vivan una vida real. Y antes que quieran ustedes sacar la viga de los demás, porque ¿qué queremos nosotros como hermanos? Corregirnos. Porque alguien que llega a Cristo comienza un proceso de santificación. ¿Sí o no? Y dice que metal con metal se aguza, se alima. Te ayudan los hermanos, pero tenemos que hacerlo sabiamente. Dice, saca primero la viga de tu propio ojo y una vez que la saques, entonces verás bien que está con rojo para sacar la paja
del ojo, y volví a subrayar, de tu hermano. Yo quiero que mi hermano esté bien. Pudieras decirle al que está a tu lado con amor, yo quiero que tú estés bien, man. Y dile al que está a tu lado, si puedes, permíteme corregirte. ¿Puedes? Pues déjate corregir. Díselo. Y si es tu esposo, dale un codazo. No es cierto. Permíteme corregir. A veces no nos dejamos corregir. Y si corregimos de veras es en amor. Amén. Si corregimos a alguien es en amor. Es con el deseo de que esté mejor. ¿Por qué les decimos no dejes de congregarte? Yo sé que una palabra puede cambiar el destino de alguien. El escuchar la palabra, el estar bajo la presencia de Dios, su destino puede cambiar. No es porque estemos todos, hermanos, y la iglesia más grande, no, que estemos expuestos a la palabra. Amén. Entonces dice, de tu hermano. Queremos exhortarnos los unos a los otros. ¿Sigue? Y al final de este comentario Jesús dice, primero le dice, lo tengo que hacer con mi hermano. Y luego dice, no des lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. ¿Quién es un perro? Los judíos, aquellos que no eran cristianos, de una manera despectiva le decían perros. ¿Qué está diciendo? Un inconverso. Difícilmente un inconverso se va a dejar corregir. ¿Sí me explico? Entonces le está diciendo Jesús, no hagas esto con los inconversos. No le des las perlas, ¿sí? El consejo, la palabra correcta a un inconverso que no quiere cambiar ni quiere de Dios. Ora por él, predícale el evangelio, pero no lo quieras cambiar antes de predicarle el evangelio, porque no quiere ni puede. Un converso no puede cambiar ni quiere cambiar. Necesita primero el evangelio. Y si tú quieres cambiar al inconverso y juzgarlo y decirle, ¿sabes qué? Mira, tú estás mal, te vas a ganar un enemigo. ¿Sí me explico? Si tú juzgas a un pecador, a un adúltero, a una adúltera del mundo y le llamas la atención, ¿qué te va a decir? ¿Y tú qué me dices? Si mira, tú también, y vas a la iglesia y te va a acabar y te va a despedazar, dice. ¿Para quién es el consejo? Para los hermanos. Entonces, si tú le aconsejas a un hermano, el hermano va a decir, hermano, gracias, no me había dado cuenta. O sí me había dado cuenta, pero pues que necesitaba que alguien me lo dijera. ¿Sale? ¿Seguimos? Mira lo que dice Proverbios 9:7. Dice, el que corrige al escarnecedor, ¿qué? Se acarreará frente. ¿Quién es un escarnecedor? Que nada más anda peleando, un inconverso. El que reprende al impío, o sea, el que conoce y anda en pecado, se atrae y mancha. ¿Sigue? Dice, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio, ¿y qué? Y te amará. Amén. Solo el que ha nacido de nuevo, si tú lo corriges, te amará más. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Entonces, si tú me corriges, hermano, pastor, ahí le falló, y hermanos me lo han dicho. Pastor, este texto no era así. Una vez dije segunda de Samuel y es segundo. Y me dice una hermana, pastor, usted nos enseñó que era segundo y en la prédica dijo segunda. Digo, sí, hermana, perdón, discúlpame, se me fue. Podemos corregirnos doctrinalmente, ¿sí? Nuestras conductas, nuestra manera de ser entre nosotros. No solo podemos, debemos. Y hermano, si tú eres de esta congregación, déjate corregir. Amén. Entre hermanos. Y si te lo dice feo, dile, hermano, dígamelo bonito. No sea así. No pasa nada. Gracias, hermano, pero dígamelo bonito. También usted tiene lo suyo.
y ya se corrigen los dos, ¿no? Y si no, agarran la silla y ¡pam! Nada, no es cierto. Y nos corregimos. Sigue. Mira algunos textos. Consentir el pecado en los demás no es amarlo. ¿Por qué quiero corregir a alguien? Porque lo amo. Amén. No como dicen las señoras de antes, me pega porque me quiere. No, sin llegar a los golpes, con palabras. El que grita es porque no sabe hablar. El que pega es porque no sabe hablar. ¿Sí? Hay que aprender a hablar, hay que aprender a expresar. Cuando suba el tono, tranquilo. Habla, me escucho igual. Si grita, mejor despacito, porque si no nos prendemos. Y mira que yo soy bueno también. Y nos prendemos los dos y ya. Seguimos, vamos a avanzar por el clima. Romanos 2, 1 al 3. Ve a tu Biblia, Romanos. Y vamos a leerlo. Síguelo con tu vista. Ponlo. Mira lo que dice Romanos. Por lo cual eres inescrutable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. ¿Qué está hablando Pablo a la iglesia de Roma? Que si tú haces lo mismo, ¿cómo vas a juzgar a otros? Sí, lo mismo que Jesús. ¿Seguimos? Mas sabemos que el justo juicio es de Dios. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O sea, si yo ando en adulterio y veo a un adúltero y lo reprendo, hermano, ¿por qué anda haciendo eso? Puedo ayudarlo a él, pero yo me voy a escapar porque lo corregí. Pues no, porque yo ando igual. ¿Sí? Entonces dice, no, primero tú y luego corriges. ¿Sale? ¿Sigue? En Juan 7:24 nos dice algo muy claro. No juzguen, ¿qué? Según su parecer, sino juzgad con justo juicio, como Dios nos pide que juzguemos. Hay gente que juzga de acuerdo a su manera de ver las cosas y no de acuerdo a la palabra. Uno no tiene que decir, ¿es bueno o es malo? ¿Qué tiene que decir? ¿Es bíblico o no es bíblico? Amén. No a mi propia opinión. Pues yo pienso que es así. No, ¿qué dice la Biblia que debe de ser? Porque el mundo hoy tiene sus propias opiniones, pero la Biblia tiene una propia razón. Y nosotros nos tenemos que alinear a las escrituras. ¿Sale? ¿Sigue? Si vamos a juzgar a alguien, debe ser con el verdadero amor que guía al arrepentimiento. ¿Por qué quiero juzgar a alguien? Porque lo amo, porque su vida está en peligro, porque si yo no exhorto a mi hermano, puede perecer y vivir en esa condición. Si Cristo llegara hoy, hermanos, por la tarde, imagínate que Cristo iba a llegar hoy. ¿Estás en pecado hoy? ¿Estás en adulterio? ¿Estás en fornicación? ¿Estás en robo? Tienes tiempo de arrepentirte. Que llegara hoy en la noche como ladrón en la noche, tal vez te quedes, tal vez me quede si no me arrepiento. Amén. ¿Sí? En Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué dice? Juzgadle, atacarlo. No, restaurarle con espíritu de mansedumbre. ¿Sí? ¿Y por qué? Dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Cómo te gustaría que te corrigieran? Pues con amor, hermano, mire, se va a ir al infierno, pero con amor. ¿No? A que te digan, hermano, usted es un pecador. No, te digo, te amo, mira a tus hijos, mira a tu familia. Por lo regular, nosotros, no por lo regular, así es, nosotros enseñamos con nuestros actos. Entonces, si queremos que nuestros hijos sean diferentes, nuestros actos lo determinarán. ¿Sí?
y ellos nos miran todos los días. Tenemos que guiarlos correctamente, y aún a los hermanos, porque un día tal vez nosotros estemos del otro lado y un día caigamos y un día pequemos y seamos animados por otros hermanos. ¿Sale? ¿Sigue? En Santiago 5:19 dice: hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará ¿de qué? Imagínate, hermano, vas a salvar a alguien de la muerte eterna, su alma, y cubrirá multitud de pecados. Mira, a mí me ha tocado exhortar a alguien, a personas, y entre ellas o entre ellos me tocó un caso en el que, bueno, mejor no te digo, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Hay veces que Dios te dice: calla, tú te enteras de algo y vas con esa persona, y sabes que si otros se enteran va a causar más daño. Entonces tú vas con la persona, y el Señor me dijo esa vez, yo dije, ¿se lo digo a la persona que tiene que saber o solo a la que tengo que exhortar? Y el Señor me dijo clarito: si no ha salido a la luz es porque yo lo he guardado. Entonces no lo digas, díselo a la persona. Y fui con la persona y le dije esas palabras: si no se han enterado es porque Dios ha callado de amor, pero arrepiéntete, no esperes que sea público. Y gracias a Dios el varón entendió. ¿Sigue? Dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura de su hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. ¿Sigue? Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro juzgando para juicio? O sea, ahí sí, tú no eres nadie para decir: ¿sabes qué? Ese ya no tiene remedio, ya no se va a salvar, déjalo ya. No, ahora puedes entregárselo a Dios, sí, que Dios obre, pero no juzgarlo ya no tenemos esa facultad. Tú no sabes que al rato ese hermano, esa hermana se va a convertir y al rato sea un gran siervo de Dios. ¿Sí? Sigue. Mira un caso especial, digo especial, de exhortación. Pablo reprende a la iglesia de Corinto, que ellos habían entendido que no tenían que juzgar a nadie y dejaban que todos entraran a la iglesia. Nosotros tenemos que dejar que todos entren, porque todos somos pecadores, pero no dejar que un pecado crezca dentro de la iglesia. ¿Sí? Que dos hermanos andan y nosotros sepamos y los dos son casados. Déjalo, no le digas nada, ya Dios los va a juzgar. No, nuestro deber es exhortarle. Pablo le escribe por carta a la iglesia de los Corintios y les dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los que no conocen a Dios. Se estaba dando en la iglesia, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Imagínate qué estaba pasando en la iglesia de Corinto. Su hijo andaba con su madrastra y la iglesia lo sabía, y ahí andaban en la iglesia los dos, y estaba el papá. Imagínate. Pero tú no digas nada, tú no debes de juzgar, ¿no? Tú tienes que decírselo. ¿Por qué? Porque son pecadores, porque los amas. Pablo estaba dando el consejo. ¿Sí? ¿Sigue? Y vosotros estáis envanecidos, le está diciendo a la iglesia. ¿No debíais más bien haberlos lamentado, o sea, al ver su condición, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ustedes deberían de estar tristes por esa situación que se dé dentro de la iglesia, dice.
O sea, ni los gentiles lo hacen, que sí lo hacían. Ni ellos lo hacen. ¿Cómo lo permiten ustedes? ¿Sigue? Miren el 5. El tal, le dice Pablo en el consejo, sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Qué estaban haciendo? Eso de entregarlo a Satanás, sacarlo de la iglesia. Nadie tiene esa facultad de llevarlo a Satanás. ¿Sí? En todos los comentarios de este texto hablan de expulsarlo de la iglesia. A eso se refería a entregarlo a Satanás. Si quiere andar en pecado, bueno, pues sale, vaya a hacer su pecado allá afuera, aquí no. Pero con el fin de que esa persona reflexionara, entendiera y se arrepintiera y salvara su alma. ¿Sí me explico? Y los demás, si alguno estaba también viendo a otra que no era la suya y se ha exhortado que iban a hacer, ay Señor, ¿sí? ¿Sigue? ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? O sea, un poquito de pecado, si dejamos que entre a la iglesia y no pasa nada, y al rato ¿qué iba a pasar? Pues al rato el uno iba a andar con otro y iba a crecer, porque un poquito de levadura empieza a filtrar y empieza a estar y empieza a andar. Y ha sucedido, hermanos. Nos dio un testimonio un pastor cuando llegó a Mina, nos platicó de un hermano que llegó a su congregación y dice que este hombre fue a darle consejo a su casa. Entonces el hombre ya adulto tenía a su esposa y en la casa había una joven con un bebé y le dice, ay, mira, mi hijo era el hijo del Señor, pero con la muchacha. Y la esposa le dice, a ver, ¿qué pasó aquí? Dice, mira, lo que pasa que yo tengo a mi esposa, dice, pero hicimos como Abraham, dice, me dio como quien dice, a la esclava. Dice, ¿y eso por qué? Porque en la iglesia donde ellos iban, su pastor lo hacía. El pastor de la iglesia oficial tenía a su esposa y no le podía dar hijos. Y dice que Dios le reveló que una hermana iba a ser su esposa. Y oró y la trajeron a la muchacha y la tomó como esposa y le dio hijos. Pero eso nada más lo podía hacer el pastor, no la iglesia. Y como lo hizo el hermano, también como lo hizo el pastor, lo sacaron de la iglesia. Digo el pastor, no, nada más yo, ustedes no. Imagínate, eso se da en algunas iglesias. Qué terrible. Y el pastor nos daba testimonio, cuidado con dejar filtrar el pecado porque se reproduce en la iglesia. ¿Te das cuenta? Y eso estaba sucediendo. Sigue, mira, dice al final, más bien os escribí que no os juntéis ni con ninguno que llamándose hermano fuese fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. Sigue. Porque qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera. ¿Te das cuenta? ¿Dónde lo está haciendo Pablo? A los de la iglesia. ¿Por qué? Porque si alguien anda tomando, se está destruyendo. Está destruyendo su cuerpo, su mente, sus neuronas. Alguien que vive una vida de alcoholismo ya no razona igual. No juzgáis vosotros a los que están adentro. O sea, no a los de afuera, sino a los de adentro. Sigue. Porque a los que están afuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de vosotros. Entonces él estaba haciendo un juicio dentro de la congregación. ¿Para qué? Para corregir, para mostrar el amor y la disciplina dentro de la iglesia. ¿Sale? Avanzamos. Termino con esto, con las mismas palabras. 7:4 dice, o cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien
para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Sí? ¿Te gustaría corregir a alguien si está mal? A mí sí, si yo veo a alguien mal, por amor lo haría. ¿Sale? Jesús y el juzgar a los demás. Vamos a orar. Si alguna gota ven por ahí que afecte las bocinas o algo, hay que moverlas, los hermanos del audio. Y vamos a aprovechar a orar y que el Señor nos dirija. Podrás pedirle al Señor que nos ayude a quitar la viga de nuestro propio ojo. ¿Sí? Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él nos dirija en quitar la viga de nuestros ojos. Cierra ahí tus ojos un momento. Nosotros nos hacemos cargo del audio y de si llega a gotear por acá, tratemos de concentrarnos. Padre, gracias, porque queremos amarnos unos a otros, queremos exhortarnos unos a otros, pero ¿cómo podremos quitar la viga de mi hermano si la mía es más grande? Quitar la paja de mi hermano si mi pecado tal vez no me deja ver. Abre nuestros ojos. Lo cantamos y le pedimos al Señor, abre mis ojos, oh Cristo. Pudieras decirle al Señor, abre mis ojos, Señor, para que pueda verte a ti primeramente, pueda verme a mí, pueda ver mi pecado, Señor, y pueda ayudar a otros a que vean el suyo. Yo no los puedo cambiar, pero tú sí puedes. Y si tú me usas para ayudar a otros, dame la humildad, la sabiduría para hacerlo, Señor. Gracias, Dios, por la exhortación que tú nos haces. El deseo que tenemos es de ser más como tú, ser tus discípulos, Señor. Y a tus discípulos en ese monte les exhortaste. Y ahora vuelve a sonar estas palabras hoy en nuestra mente, en nuestro corazón, de decirnos a nosotros, quita la viga, quita aquello que estorba, quita aquellas actitudes incorrectas, quita aquellas cosas que han lastimado tu matrimonio. Tal vez tu orgullo no te deja ver tu situación, tal vez tu pasado lo sigues arrastrando. Suéltalo. Suelta ese pasado, suelta aquellas cosas que te tienen esclavizado a esa vida incorrecta. Y dile al Señor, ayúdame para que pueda ver y quitar todo lo que estorba. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén.